Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no la realidad. ¿Qué tiene que ver las preferencias con la verdad? Las ilusiones son ilusiones y son falsas. Tus preferencias no les otorgan realidad. Ninguna de ellas es verdad, desde ningún punto de vista, y todas cederán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas. La voluntad de Dios es una, y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno en la verdad. Es decir, que cada situación, cada momento tiene un para qué, tiene una situación que mostrarnos y hay una verdad detrás de ello. Siempre tenemos que ver la verdad, no interpretar lo que está pasando, sino dejar que la verdad llegue a nosotros. ¿Cómo puede llegar? Preguntando, ¿para qué a mí? ¿Y para qué esto? ¿Para qué el otro? Y si no la entendemos, simplemente con que digas que estás dispuesto o dispuesta a entender la verdad, deja que se revele. Hasta ahí. No interpretemos nada. Dejemos que cada situación nos muestre la verdad, y principalmente en la salud. ¿El para qué? Continuando con la lectura, dice: el pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegase al límite de su paciencia. Dividiese a su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque. De este modo, él habrá perdido el juicio al proclamar que el pecado ha superado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Ante una imagen tan demente, solo se puede esperar una defensa igualmente demente, pero esta no puede establecer que la imagen sea verdad, ¿Se imaginan de alguna manera que nosotros cuando nos enfermamos, digamos, y yo he escuchado, es un castigo de Dios? Esto es algo que tenía que suceder porque yo mismo lo propicié. Casi la mayoría de todas las enfermedades, por así decirlo, son de origen psicosomático. Esta somaticidad que se da en el cuerpo, cuando se somatiza, pues prácticamente tiende a que la enfermedad ocurra y que su curación sea demasiado difícil. De hecho, en los hospitales muere más gente por pensar que la enfermedad los va a matar que la misma enfermedad los mata. Entonces, hay gente que muere por diagnóstico. Y esto lo han hecho en las autopsias, cuando en los hospitales hacen autopsias o de algunas personas que supuestamente murieron por cáncer o por alguna situación complicada, y han revisado en el cuerpo, digamos, las partes afectadas por el cáncer, y resulta que no había cáncer. Entonces el médico, por la idea por la cual le dijeron que hiciera la autopsia porque había muerto esta persona, pero resulta que no fue por eso. Entonces, cuando el médico llena sus hojas de resultados, dice muerto o falleció por diagnóstico. O sea, que lo mató solo el diagnóstico, pero nunca la enfermedad que realmente tenía.
Por eso no hay que aceptar las enfermedades de que es mi diabetes la que no me deja, porque hay gente que así lo escucho. Es esta tos que no me deja. Son mis bronquios. O sea, lo hacemos como si fuera parte de que ya debe de ser así o tendría que ser así constantemente. Y aquí se refiere exactamente. Entonces, continuando con la lectura, dice: nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Y la verdad no necesita defensa para ser la verdad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí, y su propósito es llevarla a la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios, allí donde parecía reinar el pecado. Tal vez no comprendas el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados son creencias, y lo digo abiertamente y lo dice un curso de milagros. Todo tipo de creencia que tenemos, cualquier tipo de creencia que tenemos y que va en contra de lo que realmente es un curso de milagros le llama pecado. ¿Qué significa pecado en sí? Se llama cambio de pensamiento. Ese es el significado que tiene la palabra pecado. Una manera errónea de ver las cosas. A eso se refiere pecado. No a una acción, sino tú cómo lo estás viendo. Por eso es importante que un curso de milagros en la página 500 y en donde nos dice lo que es la verdadera responsabilidad, siempre nos dice que la responsabilidad nos la han enseñado, pero de una forma distinta. Que las sociedades nos dicen que la responsabilidad está en el hacer, está en el actuar. Aunque sí hay en cierta forma de ello, pero tú no vas a poder ser responsable del actuar y el hacer cuando verdaderamente no eres responsable en ver las cosas de la manera como tienes que verlas. Porque si tú las vieras de la forma como tienes que hacer, entonces ya no tienes que hacer nada respecto a lo otro. Ya no actuarías con respecto a lo que tú crees o te imaginas, sino actuarías responsablemente, porque al ver las cosas responsables, ¿cuál sería el resultado? Tus acciones responsables. Entonces, ¿dónde está la mayor responsabilidad? En ver las cosas. De acuerdo a como tú las veas, desde ahí comienza tu responsabilidad. Por eso un curso de milagros dice, el significado que tú le des a las cosas pudiera generarte cierta culpa. Y una vez que generes cierta culpa, entonces te darás cuenta que estarás entrando en el juego de la enfermedad. Entonces muchas enfermedades son por culpabilidades que tenemos y decimos, lo merecemos, me lo merezco. Inconscientemente no te has dado cuenta, pero así sucede. Entonces, los pecados hacen, continuando con la lectura, dice, los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y a otro en él. Tu percepción, esta separación, está simbolizada por el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. Supuestamente nosotros por eso creamos el cuerpo, porque como nos sentimos separados, creamos el cuerpo para un curso de milagros y ahí nos refugiamos pensando que era la única forma de poder estar unido, es la única forma de poder experimentar cosas. Y bueno, no es criticable. Al final nos dejan jugar con ello. Nos dejan que nosotros elijamos estar así. Y no hay culpabilidad. Dios no juzga por esto. Nadie juzga por así decirlo, como deberíamos de estar. Entonces, ¿qué dice un curso de milagros? Continuando dice, el perdón elimina lo que interpone entre tu hermano
¿Y tú? El perdón es el deseo de estar unido a Él y no separado. Lo que llamamos deseo, dice aquí, porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas. Aún así, está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darte toda la herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo donde te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Los hechos no cambian. Sin embargo, se puede negar y así desconocerse, si bien se conocían antes que fueran negados. La salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, dice aquí, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad. Y aquí dice que la verdad sea verdad. Es lo único que tú puedes estar pidiendo. ¿En qué radica el perdón realmente? En decir que estamos equivocados. No hay mayor perdón y no hay mayor expiación el decir me equivoqué. Me equivoqué al ver esto de esta forma. Pero como ahora no sé qué hacer porque la verdad no sé cómo lo vi, ahora estoy dispuesto a verlo de una manera distinta, diferente, para que yo pueda entender la verdadera razón de la enfermedad. Entonces el perdón no tiene sentido para nadie. El perdón solo tiene sentido para ti mismo, porque es una forma de hacer conciencia en tu error, en tu percepción de las cosas, en cómo las estás imaginando, en cómo las estás pensando, en cómo las estás tratando, cómo las estás viendo. Y ahí radica perfectamente todo. Entonces, pues bueno, esta fue una parte más de un curso de milagros. Espero que haya podido, aunque al principio pareciera que tenían provocado problemas técnicos, pero después fui arreglándolos conforme a la marcha y así no detener este programa. Así sucede cuando es en vivo. Y bueno, pues los errores son míos, los aciertos, si es que los hay o siempre serán de una mente superior que es la que a veces opera en uno y es la que habla por uno. Así que mi nombre es Ariel Partida, les agradezco infinitamente habernos sintonizado y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar nuestro programa Un Curso de Milagros. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.